Buenos días, nos encontramos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Hoy continuamos con el estudio de la epístola de Pablo a los Gálatas, el capítulo número 5. Y también continuamos con nuestro estudio de la escuela sabática. Ya está ahí en este mismo canal la primera parte de nuestro estudio. Antes de realizar la lectura de hoy, le invito para que juntos empecemos en oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que nos das. Gracias por la vida, Señor. Gracias por cada nueva oportunidad. Señor, venimos a ti tal cual estamos. Queremos ponernos en tus manos de amor, pedirte sabiduría para seguir adelante, Señor, para enfrentar este día y el resto de la semana, para testificar a los demás de tu amor, de tu misericordia, Señor. Ahora vamos a realizar este estudio y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlo. Queremos escuchar tu voz hablando a nuestras vidas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Después de la alegoría que Pablo hizo en el capítulo anterior acerca de Sara y Agar, ahora continúa desde el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo llega al mensaje central de su carta. Y es importante que entendamos este capítulo porque nos ayudará a entender lo que hemos visto en los 4 primeros capítulos y lo que veremos en el capítulo de mañana. En el verso 1 menciona el apóstol: firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Es que en el Señor realmente somos libres. Cuando nosotros buscamos al Señor, cuando por amor vamos a Él y guardamos sus mandamientos, realmente vivimos en verdadera libertad. Lo contrario es libertinaje. Guardar los mandamientos de Dios, que son su carácter eterno, no nos sujeta a yugo, pero el no hacerlo nos lleva a la esclavitud. Pablo se refiere acá a aquellos rudimentos, como le llamó en el capítulo anterior, entre ellos la circuncisión. Y él nos dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Realmente esta carta, en vez de ser excluyente, es incluyente, porque en Cristo Jesús todos, tanto judíos como gentiles, podemos alcanzar la salvación. Verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, pero el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se habría quitado el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que os perturban. Corran y corran bien, como aprendieron a hacerlo cuando recibieron el mensaje del Evangelio. No entiendo quién es aquel que los está perturbando.
que está metiendo estas ideas contrarias a la Biblia, contrarias a la palabra de Dios. Esto también sucede hoy en nuestras iglesias. Es posible que esté sucediendo en el lugar en donde usted está estudiando junto a mí en este momento. Debemos hacer caso omiso a aquellos comentarios, pues un poco de levadura fermenta toda la masa, daña familias, daña iglesias enteras. Ay de aquel que perturba, porque ese llevará la sentencia. Y dice acá, ojalá se mutilaran los que están perturbando. ¿Qué? Quizás su lengua, porque es por medio de esta que están trayendo falsedad y mentira. Verso 13. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Fueron llamados a libertad. ¿Por qué dan rienda suelta y dan ocasión para la carne? La Biblia de Andrews nos dice en su pie de página, en este mandato moral acerca de el amor al prójimo se centra toda la ética de los escritos de Moisés. Todos los problemas relacionales en la iglesia, a pesar de los esfuerzos de los creyentes por guardar la ley, indican cuán equivocados habían estado en su teología. Todo esfuerzo humano sin Cristo es en vano. Toda persona que está trayendo nueva teología, nuevas ideas que dicen que el resto está mal y que solamente ellos tienen la verdad, cuidado con aquello. Estos problemas relacionales que vienen a la iglesia solo nos indican que estamos lejos del Señor, apartados de Cristo, y por eso el consejo del apóstol: no usen la libertad que les dio el Señor como ocasión para la carne, para hablar de los demás, para no tener amor hacia nuestro prójimo, peor aún, para no expresar amor ante la iglesia. Verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ya el Señor Jesús lo diría en el Apocalipsis cuando le dio al apóstol Juan el mensaje: ojalá fueres frío o caliente, pero eres tibio. No podemos tratar de realizar las obras de la carne y las obras del Espíritu al mismo tiempo. O servimos a Dios, o al lado antagónico, servimos al enemigo de Dios. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando practicamos los deseos de la carne, como también dicen algunas versiones, la concupiscencia, estamos realmente bajo la ley, porque estamos bajo condenación. Y aquí el apóstol da toda una lista de obras de la carne. Tenemos aquí para poder analizar
cada uno de nosotros, nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. Pero como menciona en el versículo número 18, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la carne. Por eso continúa en el verso 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto es un don de Dios, un don del Espíritu Santo. No menciona Pablo los frutos, y ahí nosotros podemos llegar a escoger si tenemos amor, gozo, o paciencia, o benignidad. No, menciona el fruto. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, estas características del cristiano naturalmente van a reflejarse hacia los demás. Y por eso, contra tales cosas no hay ley, pues la parte en donde la ley nos condena no está sobre nosotros. Y terminamos desde el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y es que el problema en Galacia, en las iglesias de Galacia, era el hablar unos en contra de otros, el hablar en contra de Pablo y el hablar en contra del mensaje que éste había predicado. Cuando en la iglesia alguien empieza a poner división o alguien empieza a traer un mensaje que separa a la iglesia, que la divide en grupos, téngalo por seguro que ese mensaje no viene de Dios. Ese mensaje, esa actitud viene del enemigo de Dios. Y por lo tanto, la iglesia, el grupo, la familia o la persona no está con Dios y no predica el evangelio del Señor, por más que intente decir que así lo hace. Los que son de Cristo ya crucificaron con él aquellas pasiones y deseos. Por lo tanto, el irritarse los unos a los otros, el envidiar y la vanagloria ya no son un fruto del Espíritu, sino un resultado de la carne, de estar lejos de Dios. Y nosotros hoy, ¿qué decidimos? Hay mucho que meditar en este capítulo, hay mucho que meditar y el Señor también nos está hablando a nuestras vidas, aquellos cambios que necesitamos hacer. Cada día hay una decisión que tomar. Le invito para que su decisión hoy sea conforme a la voluntad de Dios. Que el fruto del Espíritu Santo se reproduzca en nuestras vidas. Terminemos juntos en oración. Nuestro Señor, gracias por tu llamado de atención. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste a la libertad y esa libertad encuentra límites cuando nosotros guardamos tu ley por amor a ti. Cuando aceptamos ese sacrificio maravilloso de redención que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Y Señor, si hemos estado obrando mal, perdónanos y que ese mismo Espíritu Santo nos transforme y se produzca el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Que podamos cumplir todas estas características de las cuales Pablo habla y escribe aquí en la epístola a los Gálatas. Bendice a mis amigos y mis hermanos que están orando junto a mí, Señor. Pon tu mano sanadora, provee lo que ellos necesitan. Arregla, Señor, conforme a tu voluntad, cada problema y dificultad. Nos ponemos en tus manos de amor, sabiendo que tú eres un juez fiel y justo,
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. No deje de escribir sus pedidos de oración para cada día así estar orando por usted. Tenga una bendecida jornada.